Ventilación no invasiva en COVID-19. ¿Cuál es su utilidad? Todo paciente con COVID-19 y con insuficiencia respiratoria necesariamente requerirá intubación o ventilación mecánica. En este video aprenderemos sobre los conceptos de la ventilación no invasiva, una condición a tomar en cuenta con respecto a la enfermedad COVID-19. Acompáñenme. Bueno, hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Hoy día hablaremos sobre las recomendaciones y la utilidad de la ventilación no invasiva en COVID-19. No se olviden suscribirse al canal y las personas que están en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que de esta manera tengan conocimiento sobre los estrenos, videos y transmisiones en vivo que realizamos todos los días. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en Instagram y en Twitter, en la cuenta @dr_Luis Pacora y en la página web www.drluispacoracamargo.com. Bueno, ventilación no invasiva. ¿A qué nos referimos con ese término? Hoy en día, en tiempos de pandemia, hemos visto que esta infección viral causada por el SARS-CoV-2, uno de los coronavirus últimos que está afectando a la humanidad, ha causado un proceso importante que se conoce como insuficiencia respiratoria. Es muy importante entender que el SARS-CoV-2 es un virus que se transmite a través del aerosol o a través del aire y sobre todo a través de contacto persona a persona. Una vez que ingresa el virus a nuestras vías respiratorias, el virus va a empezar a invadir a las células con el objetivo de poder replicarse. Y en el camino de la replicación va a destruir a las células. La respuesta inflamatoria, la respuesta inmunitaria va a tratar de contener la invasión del virus y ello va a conllevar a sumar los problemas que se encuentran en COVID-19, como va a ser la inflamación, y todo ello va a desencadenar una cascada de eventos que van a terminar en algo muy importante: la insuficiencia respiratoria. Hallazgos recientes demuestran también que el rol del daño endotelial tendrían que ver con respecto a este problema. Recordemos que los pulmones y sobre todo el aparato respiratorio es uno de los aparatos que cuenta nuestro organismo con una finalidad muy importante: el intercambio gaseoso, es decir, permitir el ingreso del oxígeno y permitir la salida del CO2. El oxígeno es un componente muy importante para la actividad y la función adecuada de las células. Sin oxígeno, las células no viven y esto causaría daño irreversible. Es por eso muy importante que si el pulmón no funciona o el aparato respiratorio por sí no funciona, no habría intercambio gaseoso y esto traería consecuencias que pueden llevar a la muerte de un paciente. Es por ello que hoy en día se conoce que la enfermedad COVID-19 puede terminar en cuadros de insuficiencia respiratoria. Y es un punto importante que se ha tenido en cuenta. Hoy en día se han visto que el número de pacientes que requieren hospitalización o el número de pacientes que requieren ventilación mecánica se ha incrementado, lo que ha hecho que en muchos países las unidades de cuidados intensivos estén colapsando. A lo largo de la pandemia, declarada el 11 de marzo de 2020 hasta la actualidad, hemos visto cómo los nuevos brotes de casos de coronavirus han incrementado. El mundo ha enfrentado en diversas partes probablemente no solo una o dos olas de contagio. Hay algunos países que han enfrentado una tercera ola o están enfrentando una tercera o enfrentarán una tercera ola. Y es muy importante, cada región a nivel mundial ha enfrentado de manera consecutiva nuevos brotes y nuevos episodios de número de contagios. Los últimos registrados han sido sobre todo en la India, en donde se ha registrado 400.000 casos de infectados por día, lo que ha llevado al colapso sanitario. Y ante ello viene la pregunta: ¿es necesario o es posible evitar que un paciente con COVID-19, con insuficiencia respiratoria, necesariamente termine en lo que es ventilación mecánica, que es a través de la intubación y sobre todo necesidad de cuidados intensivos? Y la respuesta es que hoy en día se está viendo la utilidad de la ventilación o de los dispositivos de terapia ventilatoria no invasiva. Y eso es un punto muy importante.
La terapia respiratoria no invasiva es una terapia que no requiere que el paciente, en primer lugar, esté bajo la unidad de cuidados intensivos. Recordemos que uno de los puntos muy importantes en la ventilación mecánica es que el paciente va a estar sedado. ¿Y eso qué significa? Que te necesita un monitoreo constante, debido a que las funciones, tanto lo que es respiratoria como las funciones en cuanto a la parte circulatoria, tienen que ser monitorizadas constantemente. Es por ello que el paciente, al estar sedado, va a tener que estar en una unidad de cuidados intensivos. Y esto es un punto muy importante. Un paciente que requiere una ventilación mecánica, entonces va a tener que estar bajo el cuidado de lo que es una unidad de cuidados intensivos para monitorizar constantemente sus funciones. Pero es posible tener un episodio previo a ello, y hoy en día los dispositivos de ventilación no invasiva estarían dando una solución o una alternativa. En un trabajo publicado en la revista chilena de enfermedades respiratorias, titulado Recomendaciones para el uso de la ventilación no invasiva en COVID-19, se hace una evaluación de los dispositivos con respecto a lo que es este sistema, es decir, proveer una acción dentro de la función respiratoria sin la necesidad de intubar o usar un ventilador mecánico. A esta terapia se le conoce como la terapia de ventilación no invasiva. ¿En qué consiste la terapia de invasión no invasiva? Consiste en agregar una característica especial al proceso de ventilación. Y esa característica especial se conoce como presión positiva en vías aéreas. Y lo más importante, una presión continua. Este término en inglés se conoce como CPAP. Y las siglas de CPAP significa Continuous Pressure Airway Therapy, es decir, terapia de presión positiva constante respiratoria. Y es muy importante entender que el término de CPAP hace referencia a lo que es una presión aérea continua positiva. Y el término hace la abreviación de lo que es Continuous Positive Airway Pressure Therapy. Muy importante tomar en cuenta este concepto, el concepto de la terapia de presión positiva constante en la vía aérea. Y esto es un sistema que nosotros tenemos que entender. Si bien es cierto, el problema que se da o que sucede en la enfermedad COVID-19 es que el alvéolo, con toda la inflamación, con todo lo que es la invasión viral, con todo lo que va a ser el edema que se forma, va a alterar el adecuado funcionamiento de la difusión gaseosa o el intercambio gaseoso. El poder al paciente ayudarlo con lo que es terapias de presión en la vía aérea, que va a permitir la distensión del alvéolo, y ello va a ayudar a mejorar el patrón ventilatorio, es una acción que debe ser tomada en cuenta. Y es muy importante. El punto que hace la ventilación mecánica es que va a permitir otro concepto que se conoce en lo que es la parte de términos de insuficiencia respiratoria como lo que es el PIF. El PIF, que significa la presión expiratoria constante o positiva, es muy importante el concepto que la ventilación mecánica ofrece, en donde va a permitir que el alvéolo no colapse y que se mantenga distendido. Y esta distensión del alvéolo va a permitir de que favorezca el intercambio gaseoso. Hoy en día se puede hacer estos mecanismos sin la necesidad de intubar al paciente. Y es hoy en día lo que se está viendo el rol de la terapia no invasiva. Es decir, tener un concepto de incrementar la presión constante en las vías aéreas para permitir el mejor intercambio gaseoso. Y el artículo publicado en la revista chilena de enfermedades respiratorias hablaría cuáles son las recomendaciones que se deben tomar en cuenta con respecto al uso de la terapia no invasiva. Un punto muy importante, se menciona que una estrategia para subsanar la falta de ventiladores mecánicos de terapia intensiva es el uso de equipos de presión positiva CPAP o BiPAP, en cual que hasta el momento ya se están viendo estudios que verían su utilidad. Es muy importante entender
que clásicamente la terapia CPAP-BiPAP se aplica con circuitos abiertos que producen dispersión de gotitas respiratorias, por lo cual las recomendaciones que se están dando es que se utilice filtros EPA, es decir, filtros de gran eficiencia, para evitar la dispersión de las gotitas que nosotros conocemos que diseminarían el virus, el SARS-CoV-2. Es muy importante entonces, ¿cuál es la justificación hoy en día de poder utilizar los ventiladores o lo que significa la terapia no invasiva, la terapia ventilatoria no invasiva? La utilidad sería, sobre todo, dada la falta de ventiladores mecánicos y dada la falta de camas de UCI y el requerimiento del paciente con COVID-19 que ha llevado a una condición que lo requiere, que lo necesita, es la utilización de los mecanismos en base a la ventilación no mecánica bajo los dispositivos CPAP-BiPAP. Hemos entendido entonces que el modelo de CPAP, ¿qué es? Es mantener la presión en las vías aéreas y en el alveolo constante, evitando de esta manera el colapso alveolar. Ello facilitaría el mejor intercambio gaseoso. ¿Cuáles son el protocolo o lo que sugiere ese trabajo de investigación en respecto a un paciente con COVID-19? El protocolo que ellos proponen es el siguiente. En pacientes con COVID-19 que se presentan con una insuficiencia respiratoria hipoxémica, y para esto hay que nosotros tomar en cuenta, fisiopatológicamente, la insuficiencia respiratoria se clasifica en tres tipos. En el tipo 1 o tipo aguda o tipo oxigenatoria, ahí la hipoxémica, en donde no hay un adecuado intercambio o entrada de oxígeno. En el tipo 2 o la ventilatoria, que generalmente es la crónica, en donde hay una hipercapnia, hay un aumento del CO2 en sangre. Y la tipo 3, que sería una reagudización de una enfermedad crónica. COVID-19 fisiopatológicamente causaría una insuficiencia respiratoria aguda, por lo tanto es una insuficiencia respiratoria tipo 1. Entonces, en los pacientes con COVID-19 que se presentan con insuficiencia respiratoria hipoxémica, el primer paso será evaluar la respuesta a la oxigenoterapia. Hemos entendido que dentro de los 4 pilares en COVID-19, nosotros tenemos que tomar en cuenta, en primer lugar, antibióticos, corticoides y lo que es anticoagulación profiláctica. Cuando el paciente está en hipoxemia, cuando el paciente con la saturación de oxígeno nos indica una saturación por menor a 90%, el paciente va a requerir oxígeno. Entonces, en los pacientes que están con insuficiencia respiratoria hipoxémica, el primer paso será evaluar la respuesta a la oxigenoterapia. Lo que recomienda el trabajo es, imagínense, tener en cuenta hasta un máximo de 15 litros por minuto. Punto 1. Cuando un paciente ya está con requerimiento de oxígeno hasta 15 litros por minuto, o por cánula de alto flujo, quizás hasta 35 litros por minuto, entonces en este punto, si la saturación no sube por más de 90%, se puede escalar el tratamiento a la terapia CPAP entre una presión de 8 a 10 centímetros de agua. Es muy importante tomar en cuenta ello. Para la parte ventilatoria se considera que cuando hay el intercambio gaseoso, trabajamos con una presión atmosférica en cuanto a centímetros de agua en un nivel 0. ¿Qué significa incrementar esa presión? Significa permanecer constantemente en las vías aéreas y sobre todo el alveolo abierto o distendido para que permita el intercambio gaseoso. Entonces se ha visto que se debería escalar en este punto a una terapia CPAP a presiones centímetros de agua entre 8 a 10, y de haber una respuesta favorable se apreciará una mejoría relativamente rápida en los patrones respiratorios. Entonces es muy importante. Paciente con COVID-19, insuficiencia respiratoria, requiere oxígeno, se le da oxígeno, no mejora con el oxígeno, es más, los requerimientos de oxígeno van subiendo, necesita 6 litros, 8 litros, 10 litros por minuto. En cuanto a flujo, estamos hablando de flujo, ese paciente está yendo en una evolución negativa, probablemente va a requerir lo que es un manejo de terapia intensiva. He aquí que se propone el uso de los dispositivos de ventilación no invasiva, el sistema CPAP, en donde se aumentaría la presión, no el flujo, la presión de lo que sería oxígeno
y esto ayudaría a que se mantengan las vías aéreas y sobre todo los alvéolos distendidos, y esto mejore el patrón respiratorio. Los cambios deberían verse prácticamente en momentos. Uno evalúa a los 30-40 minutos. Si hay mejoría en los patrones respiratorios, estaríamos en la parte indicada. Si vemos deterioro, que el paciente, pese a este sistema, no está mejorando su condición, definitivo el paciente va a requerir entrar a lo que es ya los sistemas de ventilación mecánica o intubación mecánica. Entonces es muy importante tomar en cuenta que una vez que uno propone el sistema CPAP o de ventilación no invasiva, evalúa al paciente. Si hay una buena respuesta, se mantiene el sistema CPAP y sobre todo monitorización. Si el paciente no tolera el sistema CPAP, entraríamos a un sistema BiPAP, y si no soporta el sistema BiPAP y no vemos mejoría clínica sobre 4 horas después de la evaluación, el paciente tendría criterios de intubación y conexión a ventilador mecánico. Es muy importante que se está dando una opción para no terminar de frente en lo que es la intubación o ventilación mecánica. Hoy día los sistemas de ventilación no invasiva podrían ser una alternativa para ayudar al paciente a la recuperación. Recordemos que el periodo que el paciente va a necesitar, sobre todo un soporte ventilatorio, va a ser por lo menos en cuanto a algunos días, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Ello podría ser ayudado con los sistemas de ventilación no invasiva. Debemos tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido dar alguna introducción con respecto a lo que es los sistemas de ventilación no invasiva. Hoy en día, dada la falta de camas en UCI, sobre todo dada lo que es los ventiladores mecánicos, una necesidad importante en pacientes con COVID-19 que han terminado con insuficiencia respiratoria, es muy importante considerar algunas alternativas que podrían ayudar a que el paciente pueda tener una mayor opción de sobrevivir frente a una insuficiencia respiratoria por COVID-19. Los sistemas de ventilación no invasiva proponen una alternativa en este paso, antes de llegar a una ventilación mecánica. Es muy importante que hoy en día los sistemas CPAP o los sistemas de presión constante en la vía aérea ayudarían a permitir un mejor intercambio gaseoso al ingresar mejores presiones, por ejemplo, que pueden llegar hasta 8 o 10 centímetros de agua, que es una presión ya máxima, que permitiría mantener las vías aéreas y sobre todo los alvéolos no colapsados, y ello facilitaría el intercambio gaseoso. En un protocolo dado en la revista chilena de enfermedades respiratorias, se recomendaría que el uso de la ventilación no invasiva estaría indicada en pacientes que al tratamiento con oxigenoterapia no evidenciarían manejo adecuado o mejor resultado. Paciente que tiene COVID-19, que llega a insuficiencia respiratoria, que requiere oxígeno, el flujo de oxígeno aumenta a 8, 10, 15 litros por minuto, hablando sobre todo de sistemas de bajo flujo, el paciente probablemente está en un deterioro pulmonar y va a requerir ventilación mecánica. Estos pacientes, antes de llegar a la ventilación mecánica, se puede evaluar la ventilación no invasiva, usándole sistemas CPAP-BiPAP, y ello ayudaría a mantener la presión constante a nivel de vías aéreas y alvéolos, lo que evitaría el colapso de estos sistemas y finalmente permitiría un mejor intercambio gaseoso. Hoy día es una opción importante a tomar en cuenta. La FDA en el 2020 también recomendó la posibilidad de la utilización de los sistemas de ventilación no invasiva, algo muy importante, el uso de filtros especiales para evitar la diseminación del virus, y eso hoy día es una alternativa a tomar en cuenta. Los sistemas de ventilación no invasiva se presentan como una alternativa y una ayuda a los pacientes con un problema de COVID-19 que terminan en insuficiencia respiratoria. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a que me acompañen en las distintas redes sociales. Nos encontramos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo. En YouTube tenemos 2 canales. El canal principal, que se llama Dr. Luis Pacora Camargo, el canal secundario Hablando de Salud con el Dr. Luis Pacora Camargo. Los invitamos también a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram con la cuenta @dr_Luis Pacora. Hemos habilitado la página web www.dr
luispacoracamargo.com. Asimismo, tenemos 2 libros publicados. El primer libro, Cáncer, el enemigo oculto, un libro disponible que ayudará a entender una de las principales enfermedades que afecta al mundo, como es el cáncer, responsable de 10 millones de personas fallecidas al año y que nosotros debemos tomar en cuenta. Asimismo, el libro COVID-19, la pandemia por coronavirus, un libro disponible en Amazon, versión digital impresa, que ayudará a entender sobre esta pandemia. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted puede comunicarse al número que sale en pantalla, al más 51 996 831 867, y de esta manera accederá a una consulta si usted lo desea así. Igualmente, las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Usted puede acceder a través del botón unirse o colaborar, y de esta manera usted accederá a beneficios como descuentos en videoconsultas, acceso exclusivos a videos y, lo más importante, una comunidad más cerrada. Soy el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.